¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en esta tercera entrega de México Shock 2020, aquí en rochainforma.com. Hoy nuestros 20 periodistas e influencers, más que contestar una pregunta, se describen unos a otros según su preferencia ideológica y su visión de México. Un ejercicio revelador y aleccionador. No es tiempo de simulaciones. O somos conservadores o somos liberales. No hay medias tintas. Lo que decía Ocampo, ese gran liberal, Melchor Ocampo, aplica ahora. Decía: los liberales moderados no son más que conservadores más despiertos. Es decir, no hay para dónde hacerse. O se está por la transformación o se está en contra de la transformación del país. Ciro, tú has mantenido posturas muy claras, muy decididas en tu quehacer público y también eventualmente en las redes, por supuesto. ¿Cómo describes a quienes no piensan como tú? Ellos están en lo suyo, primero yo no vería quiénes son los que no piensan como yo, ¿no? Yo no me defino como una persona con un pensamiento único. Yo soy un periodista que trata de presentar la información de la mejor manera posible en un día. Entonces yo no puedo decir yo tengo un pensamiento. ¿Cuál es mi pensamiento? Popular, progresista, neoliberal. Entonces lo que veo, sobre todo en los defensores a ultranza del proyecto del presidente López Obrador, es el dogma por sobre todas las cosas. Veo de veras un momento muy pobre en cuanto a, ¿cómo lo pudiera llamar, Ricardo, para que no sonara tan ofensivo? En términos de respeto por la honestidad intelectual, no la veo el dogma en quienes haga lo que haga, diga lo que diga, el presidente lo van a apoyar. Pero yo no los considero ni adversarios ni nada, es una forma de razonar, es una forma de expresarse la que tienen en sus caricaturas, en sus editoriales, en sus programas de televisión. Yo no creo que expresen un pensamiento distinto al mío, porque yo repito, yo lo que trato de hacer es de presentar, de organizar y de presentar información. Bueno, yo soy una persona abiertamente de izquierda, que cree que la sociedad solo se reconcilia cuando hay oportunidades para todos, cuando hay un reparto más equitativo de la riqueza. Creo que mi opinión y mi posición no es la única válida. Lo bello de la democracia es que tengamos posiciones encontradas que se dirimen en el debate público. Sin embargo, sí tengo un dolor con el pensamiento conservador. Decía Goethe que él era conservador porque prefería la injusticia antes que el desorden. Yo no, yo prefiero un poco de desorden antes que un buen de injusticia. Verdaderamente estoy en desacuerdo con la posición conservadora y creo que es igualmente válido. Decía Arturo Rial, el almirante argentino que derrocó a Perón, que la derecha hizo la contrarrevolución en Argentina para que el hijo del barrendero muriera siendo barrendero. Yo con eso no puedo estar de acuerdo. Yo celebro que quienes no piensan igual que yo, celebro que así sea, porque me parecería muy triste que todos pensáramos igual. Es un ejercicio de libertad, cada quien puede pensar lo que quiera, pero los fanáticos de cualquier proyecto político, económico, religioso, deportivo, los fanáticos suelen ser poco informados y comportarse como cardúmenes, como cuando a la sardina, al banco de sardinas lo va a atacar
algún depredador que se mueven como por reflejo. Esa parte que no piensa como yo, ni yo como ella, desde luego, no me merece mayor, digamos, respeto. Hay una frase, desde mi punto de vista, tonta, que dice, respeto tu criterio. No, yo creo que se respeta a las personas. Yo respeto, sin duda, o puedo respetar a cualquier persona. Yo podría hablar inclusive con un delincuente, lo he hecho visitando prisiones. A la persona la puedes respetar, pero lo que piensan no necesariamente. Imagínate respetar el criterio de, pues no sé, del Mocha Orejas o de gente como Adolfo Hitler o como... Hay gente cuyo criterio merece todo el desprecio, pero tiene el derecho de manifestarlo. Eso sin duda. Viva la libertad. Pero sí distingo de quienes no piensan como yo a los que, digamos, elucubran de manera libre, sin prejuicios ni fanatismo, y a los prejuiciosos y fanáticos, pues yo les saco la vuelta. ¿Muchos se sintieron fifís? No. Hay niveles. Pues creo que o como despistados, o como distraídos, o de plano como hipócritas y sinvergüenzas. Creo que nada más basta darse cuenta lo que dice, por ejemplo, Lozoya, y no hay que creerle a ojos cerrados, pero que nos confirma Carabeo, lo de las maletas con billetes para los senadores panistas. Basta con enterarnos de los grandes desfalcos y la forma en que se sirvieron con la cuchara grande en los pasados gobiernos para preguntarse de qué lado de la historia quiero estar. De la de esos que no tuvieron, con mucho respeto lo digo, madre, para repartirse a manos llenas, a pesar de que lo hicieron a costillas de millones que no tenían y tal vez sigan sin tener mucho o algo en nuestro país. Es una pregunta muy interesante y que da para la reflexión, Ricardo. Yo creo que están en su derecho de formar parte de ese grupo, de defender a alguien por quien votaron, a alguien en el que creen, ¿sí? De defender sus políticas públicas, sus decisiones, ¿no? Pero yo creo que también en este contexto de democracia, de libertad de expresión, de derecho a la información, teniendo las tecnologías de la información y las comunicaciones como las tenemos al alcance de nuestras manos, es muy sano el debate. Lo que me preocupa, a mí lo único que me preocupa, es el nivel de violencia verbal y física a la que hemos llegado. Es decir, que podemos pensar distinto, y sin embargo eso no tiene por qué llevarnos a una descalificación personal o hasta la ofensa personal o hacia el insulto, ¿no? Personal, familiar, etcétera. Primero, no descalifico al que no piensa como yo. Busco qué puntos de coincidencia o por qué ellos ven las cosas de otra manera. Y me voy a decir, tengo un hijo, poco negativón, ¿sí? En la vida. Y siempre le digo, Lucas le digo, iba a decir chingado, pero bueno, ya dije, ¿sí? Ve el vaso más lleno. Te conviene ver el vaso más lleno porque la manera en que enfrentas los problemas te ayuda a caminar con más ligereza. Y eso no quiere decir una negación a la realidad. Nomás es que si yo todos los días me siento y digo, ¿por qué me sirvieron el vaso hasta la mitad? En lugar de decir, voy a pedir que mi vaso se vaya llenando. Y en ese sentido, siempre busco ver qué está viendo el otro que no veo. Yo creo que lo que uno no tiene que hacer es meterse a describir a los que uno no piensan como uno. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es escuchar, descartar lo que no y tomar lo que sí.
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es evitarnos esas palabritas que también desde la más alta tribuna de la nación se le endilgan a la gente todos los días, truchimanes, fifís, hipócritas, etcétera. Han llenado de adjetivos a la población y esa parte de la población ha llenado de adjetivos a la otra parte de la población. Me parece que eso es el principio del odio y del desacuerdo en el que nos encontramos. Yo no, de verdad, creo que no tendría uno que tener calificativos para nadie que piense políticamente de un modo o de otro. Mientras no logremos superar esa brecha, esto va a seguir, y por eso me temo que este gobierno se va a ir y que su obra, lo que deje sembrado, nos va a perseguir mucho tiempo. En el siglo XIX, lo repito, esto duró prácticamente un siglo. No sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, no sé qué tenga que pasar para que volvamos a vernos como mexicanos, como parte de un mismo país y no como enemigos irreconciliables porque apoyas o no apoyas una idea política. Respeto mucho su punto de vista, pero no lo comparto. Somos libres y no es limitar la libertad de expresión el que haya crítica, el que haya diálogo circular, el que haya mensajes de ida y vuelta. Esa es la democracia. Además, es muy buena la polémica. Pues a mí me gusta la diversidad. Yo creo que la pluralidad es esencial en cualquier democracia. Debemos escucharnos los unos a los otros. El punto es que en los dos polos, tanto de la izquierda o los que propenden a la derecha, hay unos extremos que quisieran aniquilarse. Y bueno, pues frente a mí veo a un sector muy radicalizado, insisto, no todos, un sector en donde siguen poniendo en la agenda el racismo, los insultos, en donde hay una especie de etnocentrismo o superioridad moral, en donde, incluso racial, más que moral, una superioridad en donde nos quieren acusar con el Papa, con el rey de España, quieren que alguien externo ponga orden porque los demás no tienen el derecho a la diferencia, y creo que eso en buena medida está en juego en un sector. En ese sentido, hay que dialogar con todos, hay que escucharlos a todos. El punto es que es difícil cuando a la primera te quieren insultar y en el peor de los casos aniquilar. Yo tengo muchísimo respeto siempre a la gente que no piensa como yo, pero la gente que no piensa como yo y que viene y me debate a mis redes, por ejemplo, tiene que tener bases con lo que está haciendo. Yo he intentado ser una tuitera, digamos, de alguna manera, que no nada más reclama o solamente se queja. Yo trato siempre de investigar, yo me levanto, leo todos los periódicos, leo todos los artículos, sigo a gente en quien confío porque hoy puedes ser tu propio programador. Ya no son estas épocas en donde solo teníamos un canal de televisión que nos dictaba la línea. Entonces, yo, por supuesto, tengo muchísimo respeto hacia la gente que no piensa como yo, siempre y cuando no sea meramente por defender lo indefendible, por no saber aceptar y escuchar que las cosas no están sucediendo como se nos prometió. Hay cosas que se han hecho muy bien, también creo que sí, son pocas a comparación de lo que ha sucedido, pero siempre estoy dispuesta a escuchar y creo que de eso se trata al final del día una sociedad. Gente distinta, de colores distintos, con idiosincrasias diferentes, pero que podamos llegar a un acuerdo y entendamos que no somos chairos ni fifís, ni ricos ni pobres, somos mexicanos. Y eso es lo que ha dañado muchísimo el presidente y este gobierno. No hay una fórmula única. Bueno, ahora hablando de fórmulas mágicas, voy a ver si estos ilustrados exsecretarios lo tienen. La verdad es que me causa una enorme... Saliendo de aquí voy a ir a buscar el documento, porque si en 6 semanas se logra eliminar la epidemia, quiere decir que hay una fórmula que el mundo entero no ha considerado. Mira, yo creo que es importante establecer la diferencia
entre la diversidad de opiniones de manera genuina y las que son de manera artificial. A mí me parece, y lo he publicado y lo he dicho y sostenido, que todo mexicano tiene, digo, y bueno, lo diga yo o no lo diga, lo establece la Constitución, es la realidad política. Todo mexicano tiene derecho a tener la preferencia política y partidista que desee. Tan ciudadano mexicano y tan amante de su patria puede ser un panista, como un priista, como un perredista, como un morenista. No nos lleva a nada positivo el que pretendamos satanizar la diversidad de opiniones y de posicionamientos políticos. Cierto es que durante mucho tiempo el segmento que ahora ha llegado al poder con Andrés Manuel López Obrador a la cabeza siente que ha llegado un momento de esa confrontación casi de igual a igual y que eso está generando mucha discordia y mucha confrontación. Pero yo creo que la expresión genuina de la diversidad de opiniones es sana y absolutamente necesaria. Hay otra expresión de opiniones que es artificial y que está alimentada en las redes sociodigitales, sobre todo con estas legiones de los llamados bots o los troleadores, sí, que lo que hacen es una sinrazón que envenena esas mismas redes y que impide analizar, entender y nutrirnos de un sano debate. Así es que yo creo que los mexicanos tenemos pleno derecho desde un punto de vista u otro de expresar lo que pensamos y lo que creemos para nuestro país. Pues está en todo su derecho. Lo he dicho muchas veces y yo, Ricardo, te platico muy rápido y lo digo siempre con mucho orgullo. Tanto en Facebook, tanto en YouTube, tanto en Instagram, tanto en Twitter. Nunca he bloqueado a una sola persona, incluso aunque se meta a hacer comentarios, pues hasta groseros o mal plan. Nunca he bloqueado a nadie porque todos tienen derecho a no estar de acuerdo contigo y es válido. O sea, si yo empiezo a bloquear y bloquear porque no coinciden conmigo, bueno, pues ahí sí estamos haciendo un poquito dictadorcito, ¿no? Entonces se vale. Así como yo no estoy de acuerdo con muchos personajes, con muchos periodistas, con muchos columnistas, con muchas televisoras, pues se vale también que haya muchas personas que no estén de acuerdo conmigo, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, y eso es respetable. Pues igual, mexicanos, personas con libre expresión, yo no creo que todos tengamos que estar de acuerdo en algo. A mí eso me parece muy complicado, ¿no? Por ahí el presidente en algunas ocasiones ha mencionado, es que si no están a favor o si no están conmigo en la Cuarta Transformación, están contra mí. Yo no creo que tengamos que ser tan reduccionistas, no todo es blanco, no todo es negro. En todos los aspectos de la vida hay claroscuros y así como hay aciertos por parte de este gobierno, también hay desaciertos, hay errores, hay que mencionarlos, hay que debatirlos y hay que cuestionarlos. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos podemos pensar lo que queramos pensar. Este gobierno ha traído beneficios para algunos, ha traído cosas malas para otros, pero eso no significa que necesariamente todo esté bien o todo esté mal. Entonces, que una persona piense distinto a mí, para mí eso es válido, para mí eso es necesario, para eso es el debate, para platicar, para dialogar y para mejorar, ¿no? Creo que si algo podemos estar de acuerdo todos los mexicanos es que pues todos queremos que nos vaya bien, todos queremos que el país vaya para adelante, todos queremos que se acabe la inseguridad, la corrupción. Creo que de ahí todos estamos en la misma línea. El tema es cómo llegar a eso. Como mexicanos, o sea, son mexicanos igual que yo, tienen otras prioridades, tienen otras visiones, tienen otra información. ¿Qué es lo que hago yo, por ejemplo, en mi espacio, en mis programas? Es darle la información y trato de dar las dos visiones, ¿eh? Trato de ponerte las dos cosas ahí y obviamente yo doy mi opinión. Pero pues yo también sé que la gente es inteligente y la gente piensa y no tenemos todos que pensar igual, incluso dentro del mismo grupo y de los mismos grupos, tanto de la 4T como de los opositores, del Sí por México y todo esto, hay corrientes distintas y se vale. Entonces, pues yo lo que veo es mexicanos inteligentes que pueden pensar, así yo veo en general y trato a la audiencia, a la gente que me ve y con la que interactúo.
Mira, la verdad es que yo no tengo ninguna, un sistema de clases, ¿no? O de categorías para la gente que no está de acuerdo con las cosas que expongo o con las maneras en las que pienso. La parte distinta es cuando tú lo ves, sobre todo en los seguidores del Tlatuani, que el que no piensa igual se convierte inmediatamente en un conservador, se convierte inmediatamente en un apoyador de Peña, se convierte inmediatamente en un solapador de Calderón en automático, ¿no? Entonces, y de igual forma, puede ser el gran pecador de las democracias pasadas y pasar por las aguas del Jordán de Macuspana y de repente ya Napoleón Gómez Urrutia es un santo y de repente Manuel Bartlett está en la vida política y de repente Manuel Velasco sigue aquí entre nosotros. Entonces es fácil purificarse, ¿no? Creo que la parte de cómo se dividió este tema, por lo menos en redes, entre chairos y fifís, se volvió una cosa, sí, muy, muy clara, ¿no? Todas las personas, todos los mexicanos son valiosos y como tal creo que también es bueno escuchar y la crítica también construye, así nosotros lo hemos señalado. Sin embargo, creo que hay de crítica a crítica. El ponerlos todos en un mismo saco, en una misma bolsa, en lo personal me parece que se debiera hacer un poco más de distinciones, pero más que hablar de solo un grupo, creo que es más importante hablar de personas y juzgando a la propia persona, pues, o analizando, es como se debe valorar su aportación. Es mi punto de vista. No, a los que no piensan como yo, que digamos, toda la vida yo he sido de izquierda, he coexistido y vivido con, por ejemplo, en el Parlamento, con quienes representan a las posiciones ideológicas de derecha, que no solo no comparto, sino que hasta me parecen repelentes. Y sin embargo, en mi vida de oposición fui siempre respetuosa y siempre llevé argumentos, siempre dije y sustenté las tesis que manejé. Hoy yo veo muy descompuesta a la derecha. La veo desencajada, la veo desesperada, la veo intolerante y la veo tal cual es y tal cual ha sido siempre. Porque la derecha en todo el mundo tiene ciertas características que también están vigentes y presentes en la derecha mexicana. Se caracteriza por ser supremacista. Todo el tiempo nos está minimizando, nos ve por encima del hombro, se cree superior. La derecha es dictatorial, ordena, manda, es autoritaria, solo su voz cuenta, no escucha, ni siquiera escucha los argumentos de nosotros. Es intolerante, está, digamos, además consagrada a la desigualdad, defiende a su clase política. La ultraderecha, digamos, tiene una estructura mental que no nos admite, nos cree peligrosa, nos cree mala, nos quisiera desaparecer, es violenta contra nosotros, es inflexible hacia nuestras ideas y está cerrada al diálogo. No busco a gente que piense como yo. Yo creo en la libertad de expresión. Tuve un padre que así me lo enseñó y mientras él vivió yo me mantuve más o menos al margen. La gente no sabe, sé que tú sí, él te lo habrá platicado. Los últimos sketches de los últimos años que hacía él en YouTube se los escribía yo. O sea, era mi manera de poder dar una opinión política. Sí. Eran escritos en un 70% por mí. Él y yo siempre estuvimos de acuerdo en nuestra posición política. No era que él me copiara a mí o yo lo copiara a él, simplemente coincidíamos. Se fue muy asustado de lo que estaba ocurriendo en el país. Y a mí no me interesa que piensen como yo, a mí me interesa poder tener la libertad de dar mi punto de vista, porque se supone que existe libertad de expresión en nuestro país.
pues a quienes efectivamente somos diferentes. Yo sí creo que la sociedad mexicana es plural y que no cabe clasificarla en solo dos bloques. Hay una diversidad y yo a los que no piensan como yo, pues algunos los respeto, a otros no. Yo respeto la deliberación de ideas y que estén siempre o estemos siempre dispuestos a que no siempre tenemos la razón, pero las ideas que cada uno tiene hay que expresarlas, aunque eso disguste a los contrarios. Me parece que es antidemocrático solamente asumir que las propias son las ideas que valen. Yo creo que eso lo estamos aprendiendo y en una sociedad como la mexicana, en la que hay una diversidad de ideas, me parece que es hasta impreciso e injusto clasificar en dos bloques. Hay muchos matices y en algunas cosas yo con mis adversarios tengo coincidencias y no tendría por qué no manifestarlas de manera pública. Hay muchas posturas, hay muchos matices, pero cuando hay polarización es que te están exigiendo que si no apoyas casi incondicionalmente, o sin el casi, incondicionalmente, la posición del gobierno actual, automáticamente te meten al costal de los corruptos, de los conservadores, cuando muchos de los críticos de este gobierno vienen de la izquierda. Yo mismo siempre me he identificado con la socialdemocracia, una corriente de izquierda centrista, democrática, liberal, hasta cierto punto liberal en muchos temas, pero no me identifico con esa otra izquierda que desde mi punto de vista es no tan democrática, muy restrictiva, muy populista, pero hay mucha gente que está en esa posición, mucha gente de izquierda democrática que no coincide con la forma ni con el discurso de López Obrador. Sin embargo, te meten a todos en el mismo costal de conservadores, de corruptos, de los que se beneficiaban de la corrupción, de los que quieren regresar. Pues no, así no se puede establecer un diálogo fructífero y respetuoso entre las partes. Por eso hablo de los dos bandos, porque del otro lado, aunque también hay mucha heterogeneidad de los críticos de López Obrador, hay gente auténticamente de ultraderecha, hay gente muy conservadora en muchos temas, con los que yo no coincido en casi nada. Sin embargo, el punto común que tenemos es no nos gusta la forma en que está llevando a cabo el gobierno López Obrador, por una u otra razón. La democracia tiene que ver con la pluralidad, la discusión. Yo siempre soy muy respetuoso en los debates públicos fuertes, claros, contundentes en mis ideas, pues faltaba más. O sea, estamos en un momento histórico de la nación. Me parece importante defender el proyecto de la Cuarta Transformación, pero jamás con descalificaciones ni groserías. Lo que pasa es que un sector de la opinocracia, de la intelectualidad, pues tenía muchas décadas acostumbrados a ser los únicos, la voz hegemónica. Personas como yo, fui directamente censurado en la radio y la televisión, y otros, fuimos marginados y solamente teníamos pocos espacios para expresarnos, y ahora ya, pues no está igual todavía. La narrativa lo siguen poniendo los medios privados, la mayoría de los cuales sí tienen una posición en contra de este gobierno, pero ya hay un poquito más de equilibrio de puntos de vista, y esto es lo que celebro en este momento. La posibilidad para el debate, la posibilidad para la discusión, y ninguna manera descalificaríamos ni anularíamos, intentaríamos anular ninguna voz discrepante, sino todo lo contrario. Así llegamos al final. Gracias por acompañarnos en esta tercera entrega de México Shock 2020. Mañana, una pregunta fundamental para nuestros 20 periodistas e influencers convocados. ¿Cuáles son los más grandes problemas y desafíos para nuestro país y cómo enfrentarlos? Así que no se los pierdan.